Saludos, formas de vida conscientes. En esta ocasión revisaremos los shortcuts relacionados al manejo de huesos dentro de una armadura, para emplearlos en proyectos posteriores. No olviden dar like, suscribirse y activar las notificaciones para acceder a más contenido. Para empezar a crear huesos para construir un esqueleto, necesitamos primero crear una armadura. Utilizamos el atajo Shift-A, Armature Single Bone. De esta manera ya tenemos el primer hueso y nuestra armadura. Lo seleccionamos, con tecla Tab ingresamos al modo de edición y en este modo podemos modificar o crear nuevos huesos. Cualquier hueso nuevo que se cree lo hará a partir del cursor 3D, para lo cual podemos cambiar la ubicación del cursor. Con Shift y clic derecho cambiamos la ubicación del cursor. Shift A nos permite directamente crear un hueso nuevo. Otra manera de generar huesos es seleccionar el tail o la punta de uno de los huesos ya existentes y utilizar la extrusión. Con la tecla E podemos extruir un nuevo hueso y este se moverá en dirección a nuestro cursor. Sin embargo, también podemos extruir en los correspondientes ejes. EZ nos permite extruir en el eje Z. EX o EY. También podemos hacer una extrusión libre mediante el atajo Control clic derecho, seleccionando la punta del hueso anterior, Control clic derecho. Y con el mismo atajo podemos extender la cadena de huesos. Se puede generar huesos también mediante la subdivisión, para lo cual debemos seleccionar nuestro hueso, clic derecho y la opción de Subdivide. En un principio nos divide con un corte al hueso anterior. Sin embargo, podemos dar clic en este menú y determinar el número de cortes que nos dará el número de huesos. En este caso 4 cortes nos da un total de 5 huesos. Podemos ir reduciendo y tener la cantidad que necesitemos para posteriormente editarlos. Podemos también duplicar nuestros huesos o nuestras cadenas. Seleccionamos el hueso en cuestión, Shift D y movemos el cursor para mover la copia. También podemos duplicar anclando a los ejes. Shift D, Z nos permite hacer la copia en el eje Z, Shift D X en el eje X o Shift D y luego Y en el eje Y. Esto también es útil para las cadenas. Si queremos copiar una cadena completa, tenemos que seleccionar toda la carpeta, Shift D y mover en la dirección o en el eje que queramos. Para nombrar un hueso rápidamente, seleccionamos el hueso y utilizamos la función F2. Esto nos permite abrir el menú de cambio de nombres. Nombramos al hueso y damos un clic afuera y este nombre se va a quedar asignado. Una de las operaciones más importantes dentro del manejo de software 3D es el movimiento de los objetos. Los huesos se pueden mover dentro del modo edición y la armadura se puede mover como un todo en el modo objeto. En el modo edición seleccionamos el cuerpo del hueso y con el atajo G podemos mover libremente el hueso moviendo el cursor. Si combino esto con los ejes, por ejemplo GZ, puedo bloquear el movimiento en cualquiera de los ejes, ya sea Z, X o Y. También podemos utilizar cifras para mover. Por ejemplo, GZ2 nos permite mover 2 metros hacia arriba el hueso. O si utilizamos GX-1, podemos mover en el X negativo 1 metro el hueso. Es posible también mover el hueso por partes, seleccionando ya sea el tail. Al alejarlo va a hacer que el hueso se vea más grande y al acercarlo va a hacer que el hueso se vea más pequeño. Y lo mismo aplica para el head
o la raíz del hueso. La segunda operación más importante es la escala. Si bien podemos modificar la escala moviendo la punta o la cola del hueso, también es posible seleccionar el cuerpo y utilizar S para cambiar el tamaño del mismo. Esta escala se realiza de manera proporcional. Los huesos no suelen ampliarse hacia los costados, solamente en la dirección en la que está la punta. La tercera operación importante es la rotación. Seleccionamos el hueso, tecla R y podemos rotar libremente. También se puede rotar alrededor de los ejes. Por ejemplo, RX y en este caso RY. Un hueso no puede rotar sobre su propio largo. Sin embargo, se pueden bloquear las rotaciones con cifras. RX 90, por ejemplo, nos permite rotar 90 grados. O puede ser RY 180, con lo cual tendríamos el hueso volteado. Un atajo especial para girar el hueso sobre su largo es utilizar Control R. Seleccionamos el cuerpo del hueso, Control R y lo permite girar sobre su propio eje de largo, independientemente de la dirección en la que esté apuntando el hueso. Podemos emparentar los huesos para crear una cadena de jerarquía. Seleccionamos el hueso que será el hijo, Shift, el hueso que será el padre, y utilizamos el atajo Control P. Esto nos deja dos opciones. La primera va a conectar ambos huesos, es decir, los va a unir. La segunda nos permite mantener la posición del hueso hijo. Sin embargo, va a crear una línea punteada que nos indica que este hueso va a poder controlar el movimiento de este hueso hijo. Y esto lo podemos comprobar en el modo pose. Cuando tenemos huesos emparentados formando una cadena, podemos romper este emparentamiento desde el modo edición. Seleccionamos en este caso el hueso hijo, utilizamos Alt P y la opción Clear Parent nos permite convertir el hueso en un hueso independiente y no va a obedecer a la cadena. Por otra parte, si utilizamos la opción Alt P Disconnect Bone, va a generar un hueso Keep Offset, es decir, va a seguir formando parte de la cadena, sin embargo va a poder tener una posición individual, manteniendo esta línea punteada como cuando se utilizó el Keep Offset. Para eliminar huesos, seleccionamos el mismo y presionamos X. Esto nos da la opción de borrar el hueso o disolver el hueso. En el caso de una cadena, podemos disolver cualquiera de los huesos de la cadena. Si seleccionamos este hueso, presionamos X y damos a la opción de disolver, va a quitar ese hueso y va a hacer que los huesos de mayor y menor jerarquía, es decir, los que estaban arriba y por debajo, se conviertan en uno solo. Otra opción de atajo para la opción de disolver es utilizar directamente Control X, que nos da el mismo resultado. En esta sección se explicarán los métodos de selección, desde los más básicos hasta los más específicos. Para tal efecto, se ha creado a partir de un hueso 4 cadenas que están saliendo, 2 de las cuales son reflejadas y también 2 pares de huesos sueltos. Para hacer una selección simple basta con dar clic sobre el cuerpo del hueso. También se pueden seleccionar la raíz y la punta. Para realizar selección múltiple basta con seleccionar varios huesos con ayuda de la tecla Shift y hacer clic. Se puede invertir la selección actual con el atajo Control I. Para extender una selección directamente, seleccionamos el cuerpo de un hueso, la tecla Control y otro hueso en el largo de la cadena.
De esta forma se seleccionan todos los huesos intermedios. Para ampliar una selección necesitamos seleccionar un hueso y utilizar el atajo Control más el signo de suma del teclado numérico. Esto permite ampliar la selección en ambas direcciones. Por el contrario, para reducir la selección, utilizamos el atajo Control más el signo de resta del teclado numérico. Para seleccionar huesos vinculados, debemos dar clic sobre uno de los huesos y utilizar el atajo Control L. En este caso, nos selecciona todos los huesos que estén relacionados con este, siendo esta la cadena. Sin embargo, si seleccionamos el hueso raíz y presionamos Control L, como va a tener una relación con todas las cadenas, nos selecciona todo. Si seleccionamos el hueso de la punta de esta cadena y presionamos Control L, nos va a seleccionar solamente la cadena a la que pertenece. En el caso de tener huesos o cadenas simétricas, como en este caso, podemos cambiar la selección al hueso o a la cadena contraria. Si seleccionamos estos huesos y utilizamos el atajo Ctrl+Shift+M, reflejamos la selección en la otra cadena. Lo mismo puede pasar con huesos individuales. Si tienen su equivalente simétrico, Ctrl+Shift+M y podemos cambiar la selección. Cuando tenemos seleccionado un hueso, podemos cambiar la selección al hueso hijo, utilizando el signo de exclamación de apertura del teclado. Por el contrario, también podemos intercambiar la selección con el hueso padre, presionando el signo apóstrofo del teclado. También podemos ampliar la selección de los padres hacia los hijos utilizando Shift más el signo de exclamación de apertura del teclado. Por el contrario, podemos hacer la selección inversa con Shift y el apóstrofo del teclado, lo cual me permitirá seleccionar desde los hijos hacia los padres. Los huesos que tienen la misma jerarquía pueden ser denominados como huesos hermanos. En este caso, los huesos hermanos son los huesos que provienen del mismo padre. Podemos hacer esa selección mediante el siguiente atajo. Seleccionamos un hueso, Shift G y luego S. Es posible también seleccionar el hueso hijo inmediato. Seleccionamos un hueso inicial, Shift G y luego I. Eso permite seleccionar el padre y el hijo inmediato. Para seleccionar toda la cadena de algún hueso que ya tengamos seleccionado previamente, utilizamos el atajo Shift G y luego C. Esto nos selecciona toda la cadena a partir de ese hueso. Teniendo dos huesos separados, podemos hacer un relleno con un hueso intermedio utilizando el atajo F. Dependiendo de las partes seleccionadas, el relleno tendrá sus variables. Por ejemplo, seleccionando las puntas de ambos huesos y presionando F. Se va a crear una relación de emparentamiento entre el hueso nuevo, pero no va a haber dicho emparentamiento con el segundo hueso seleccionado. Podemos hacer la selección al revés. Seleccionamos la punta de este y la punta de este y presionamos F. En este caso el emparentamiento se da de este lado y este lado no queda emparentado. La otra forma es seleccionando la punta de un hueso y la base de otro. Presionamos F y el nuevo hueso va a tener un emparentamiento con la punta del anterior, pero no se va a emparentar con la base del siguiente. Podemos hacer la opción inversa, F, y comprobamos el mismo fenómeno acá.
Otra opción es seleccionando las bases. Podemos seleccionar la base de un hueso y la base de otro. Presionamos F. En este caso, la punta y la base del segundo hueso seleccionado no va a hacer ningún vínculo, pero vamos a tener un vínculo Keep Offset entre estos dos huesos. Sin embargo, no va a haber vínculo entre bases, sino entre punta y base. Podemos romper una cadena ya establecida seleccionando cualquiera de los huesos y presionando la tecla Y. Luego, si movemos el hueso, nos damos cuenta que esta cadena ha sido rota. Para invertir la dirección de un hueso, utilizamos el atajo Alt F. En caso de realizar este atajo en un hueso que pertenece a una cadena, automáticamente va a romper la cadena. Es posible alinear la rotación de los huesos. Seleccionamos un hueso, Shift y seleccionamos otro. En este caso, este será el hueso activo. Presionamos el atajo Control Alt A y va a hacer que el hueso anterior se alinee a este. También funciona con huesos de cadenas. Seleccionamos un hueso. Ahora el activo, Control Alt A. Algunos shortcuts especiales funcionan con determinada vista de huesos. Para utilizar este shortcut, vamos a las propiedades, Viewport Display y cambiamos la vista del hueso de Octaedral a Envelope. Al seleccionar los huesos, podremos ver su envoltura. Esta envoltura se relaciona directamente con el emparentamiento que tendrá con alguna malla. Se puede cambiar el tamaño del hueso en opción Envelope con el atajo Alt S. Esto hace que el hueso se haga más grueso y por tanto también la envoltura o influencia que va a tener en alguna de las mallas. Para cambiar solo el tamaño de la envoltura, utilizamos el atajo Control Alt S. Mantiene el hueso al mismo grosor, pero la influencia o envoltura va a escalarse. Si es que en lugar de tener la vista Envelope utilizamos la vista V-Bone, vamos a poder seleccionar uno de los huesos y con el mismo atajo Control Alt S inflar el ancho de los huesos. Y esto nos va a dejar un hueso casi completamente cúbico, el cual podemos también alterar en cuanto a escala con la tecla S. Para separar un hueso de una armadura y que forme parte de otra, seleccionamos el hueso, presionamos la tecla P y utilizamos la opción Separate Bones. En este momento, este hueso se crea en una nueva armadura y ya no se encuentra en la que teníamos previamente seleccionada. Para editar este hueso tendríamos que ir al modo objeto y entrar nuevamente al modo edición, trabajando dentro de la nueva armadura. Para unir huesos de dos armaduras distintas, debemos hacerlo desde el modo objeto. Seleccionamos el hueso o la armadura, Shift, la otra armadura, y utilizamos el atajo Control J. De esta manera une ambas armaduras en una sola, la cual podemos editar y hasta emparentar los huesos. Gracias por ver el video. No olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para acceder a más contenido.